La búsqueda del conocimiento es algo innato en el ser humano. El gran problema de la humanidad es que alguien o algo se encarga de adormecernos, de hacernos olvidar, de frenar la búsqueda. A lo largo de la historia han existido muchas sociedades secretas, logias que tenían principios buenos: buscar y atesorar ese conocimiento, proteger las grandes respuestas que se dieron en el pasado, posiblemente en una civilización que ha desaparecido y que fue anterior a Egipto. Por ello, hoy vamos a hablar de una de estas sociedades secretas, la sociedad de los Rosacruces, que atesoran algo muy importante sobre su origen, un misterioso libro llamado el Libro del Mundo, que contenía una de estas respuestas, la más importante de todas y que llegó a formar la Orden. Hoy vamos a descubrir todos los secretos de la Orden de los Rosacruces. Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, hacía ya mucho tiempo que tenía pendiente hablaros de sociedades secretas, de las más desconocidas. Como sabéis, hoy en día las sociedades secretas se autodenominan sociedades discretas para poder escapar del ojo crítico de la sociedad, para no hacer tanto ruido. Pero todas estas sociedades secretas, discretas, logias y ramificaciones tienen algo en común. Guardan un secreto, un conocimiento profundo ancestral de tiempos inmemorables que podrían remontarse antes de Egipto y que solo están al alcance de algunos pocos, de los que llegan a los grados más altos, a los maestros. He tenido la oportunidad a lo largo del tiempo de conocer a gente que ha estado dentro de la masonería, gente que ha estado también en la Orden de los Rosacruces, que vamos a hablar hoy, y muchos de ellos coinciden en que cuando se llega a los grados más altos, los maestros te dicen: olvida todo lo que has aprendido durante todos estos años y ahora vas a empezar a aprender. Y lo que enseñan es aquello que tienen bajo llave, ese conocimiento que, como el néctar para las abejas, han guardado a capa y espada desde centenares y centenares de años. Dicho esto, y que sirva a modo de introducción, hoy vamos a hablar de una sociedad secreta de la cual no hay tantos datos, la sociedad de los Rosacruces. Esta tiene un punto clave muy importante: su origen. Mucha gente no se pone de acuerdo, algunos dicen una cosa, otros dicen otra, y realmente no se sabe su origen. Pero hay una historia que es la más antigua, que nos habla de un niño que se quedó huérfano y empezó a descubrir algo que le llevó a un objeto que llevó a cambiar la vida de muchísimas personas, un objeto que creó la Orden. Pero luego hablaremos de ello. Lo importante de la Orden de los Rosacruces es saber qué es lo que buscan. Según la parte más original del objetivo, porque ya sabéis, se ramificó la Orden a muchas órdenes con el mismo nombre o nombres parecidos y se desdibujó, se diluyó el propósito original. Pero el que se piensa que podría haber sido el propósito original de los Rosacruces era una conexión con el universo y con la naturaleza. Aquel que es un Rosacruz sabe utilizar sus conocimientos para abrir la naturaleza y que ésta le devuelva el conocimiento que encierra en sus átomos, en la parte más profunda de su ser. La conexión espiritual con el propio universo es el objetivo de todo Rosacruz. Ahora bien, tienen muchas diferencias con la masonería, o al menos lo tuvieron en el pasado. Sin embargo, con el paso del tiempo se volvieron aliados, y esto luego hablaremos. Primero, quiero hablaros de un libro. La primera mención que existe en la historia sobre la palabra Rosacruz aparece en el libro de Alemania llamado Fama Fraternitatis, del año 1612. Autor desconocido, pero hay teorías, y algunas son extrañas, como por ejemplo, un alquimista que alcanzó la piedra filosofal, la inmortalidad, y que se hace mención en el propio libro.
Este libro, llamado Fama Fraternitatis, posiblemente sea el origen de los Rosacruces. En el libro nos habla de un niño llamado Christian Rosenkrauth. A los 5 años de edad vio ejecutar a su familia, que era de origen cátaro, y por eso murieron, porque eran perseguidos. Ya sabéis, hemos hablado mucho de los cátaros en el canal y de ese bastión que tenían en Francia y que acabó, en tragedia, ya que guardaban muchos secretos del gnosticismo y demás, y tuvieron que inmolarse ellos mismos en una hoguera para que no fueran apresados por el enemigo. Pero volviendo a esta historia, este niño vio morir a sus padres de origen cátaro, pero fue salvado por un monje albigense que lo llevó a un monasterio donde vivió muchos años. En el monasterio se curtió en cuanto a la espiritualidad, saberes antiguos, filosofía, y llegó a viajar por el mundo cuando se hizo más mayor, cuando se hizo adulto. En sus viajes llegó a Tierra Santa. Allí descubrió saberes de la alquimia de los árabes y también las ciencias ocultas que los propios árabes atesoraban. Esto lo motivó a hacer más viajes. Uno de ellos fue el más importante de su vida, el viaje que lo llevó a Damcar, donde encontraría el libro del mundo. Este libro posiblemente sea el más importante de la historia. No se sabe si es verdad o es una leyenda, pero la historia nos habla de que Christian Rosenkrauth encontró el llamado libro del mundo. Allí descubrió un conocimiento místico muy importante. Descubrió el más profundo secreto del universo. Fue tan importante la revelación, lo que mostraba ese libro, que cuando fue a la iglesia para contar lo que había descubierto, porque posiblemente lo cambiaba todo, la iglesia lo rechazó. Incluso fue perseguido, pero mientras tanto unió toda esa información, juntó a toda la gente que quiso seguirlo y así nació la Orden Rosacruz, la que protegía ese conocimiento tan ancestral e importante del libro del mundo. En 1484 muere el señor Christian Rosenkrauth y también junto a él muere la orden, se disuelve. 120 años después descubren la tumba del señor Christian Rosenkrauth y con esta tumba el cadáver estaba incorrupto, lo que volvió a mucha gente a volver a resurgir la Orden Rosacruz. Como os decía, toda esta historia que os he contado está entre el límite de la leyenda y la verdad. No se sabe realmente si todo esto fue así. Es una de las muchas historias que se cuentan sobre el origen real de la Orden Rosacruz. No se sabe, pero esta es una que ha sonado mucho en círculos internos y conozco a varios Rosacruces, entre ellos uno que es un amigo mío, bastante culto, que me estuvo comentando que esta es un poco la idea principal que se tiene sobre el origen legendario de la orden. Pero insisto y recalco, puede tener orígenes diferentes. Aparte de todo esto y la mención del Rosacruz, el libro Fama Fraternitatis también mezcla el cristianismo, cábala, gnosticismo, hermetismo, y firmado como anónimo hay gente que piensa que es el mismísimo Christian Rosenkrauth quien creó el libro, pero lo hizo con la inmortalidad de la piedra filosofal, porque el libro apareció en 1612 y él tendría centenares de años. Aunque lo dejamos un poco al romanticismo, ¿no? Que cimienta un poco esta orden, como muchas otras órdenes, no sabemos la verdad. Aquí entra un poco la investigación sobre ese misterioso objeto. Supongamos que es real, el libro del mundo. ¿De dónde viene? Pues lo que he podido rescatar es de tiempos de Egipto. Sacerdotes que vinieron antes de Egipto, que posiblemente se refieren a la Atlántida, trajeron un conocimiento de los dioses. Ese conocimiento era magia, alquimia, ocultismo, pero de tinte más allá que de sabiduría, sino para poder hacer cosas como destruir un planeta, conocimiento que lo cambia todo, conocimiento peligroso. Gente como Tales de Mileto, Pitágoras, Plotino
guardaron este secreto, conocían todo esto. Pero ellos preservaron el conocimiento porque sabían que era el más importante de la historia humana. Hay un origen también diferente a todo esto que os he comentado, que también nos remonta en Egipto. Se dice que el primer Rosacruz fue Akenatón. No como tal, obviamente, esa palabra no estaba ahí, pero esa revolución con el dios Atón, el dios del sol, el cambio de paradigma, entraba en consonancia con los saberes de los Rosacruces. De hecho, su símbolo, la cruz y la rosa, hacen referencia a lo mismo que Akenatón, al sol. La cruz tiene tinte cristiana, pero también ancestral. Y es ancestral porque las personas, cuando veían al sol en la antigüedad, ponían los brazos en cruz, como intentándolo alabar, como si fuera el mismísimo dios Atón para Akenatón. Esa es la metáfora para los rosacrucianos. La cruz es los brazos abiertos ante el sol. Y la rosa es un principio contrario, es la fuerza femenina, es la belleza, es como el renacer que, junto al símbolo de la cruz y el sol, se sintetizan perfectamente en los saberes de los rosacrucianos. Hay una parte muy interesante que vincula la masonería con los rosacruces. En principio estaban peleados, es decir, eran contrarios, pero luego, con gente de la masonería infiltrada en los rosacruces y al revés, rosacruces en la masonería, al final llegaron a un acuerdo y se volvieron aliados del nuevo orden mundial. Aliados. Y esto es así por lo siguiente que os voy a leer. Rosacruz también designa en masonería el séptimo y último grado del rito francés y el grado 18 en el rito escocés antiguo, y aceptado en el rito de Memphis y Mizraín, denominado Soberano Príncipe Rosacruz, Caballero del Águila y del Pelícano. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay grados dentro de la masonería, en diferentes ritos logias, que significan ser de grado Rosacruz. Es decir, es un título que te dan en la masonería. Claro, porque las dos están conectadas. Si queréis adentraros en intentar comprender un poco más qué son los Rosacruces y de dónde han extraído ese conocimiento, os voy a dar 3 libros. El primero, Sincerus Renates, de 1710, habla de la alquimia y de cómo ellos pensaban conseguir la piedra filosofal. Os digo algo interesante, parece que los rosacrucianos tenían oro hasta arriba en tiempos antiguos, como si hubieran adquirido la fórmula de la transmutación. Pero para ellos el oro no es importante, es el conocimiento, como toda logia que busca esos saberes. Segundo libro, Los símbolos secretos de los Rosacruces, 1785. Habla de la alquimia, de la cábala, y los autores son muchos rosacruces diversos que quisieron sintetizar muchos símbolos en el libro. Pero os digo algo, este libro tiene mensajes ocultos que solo los rosacruces saben leer, por eso lo revelan. Es un manifiesto para ayudar a todos esos iniciados a seguir buscando. Siguiente libro, El Zanoni, 1842. Es una novela de carácter iniciático. Nos hablan de 2 rosacruces que están buscando ese tipo de conocimiento y lo narran a modo novela, y esta tiene más mensajes secretos que los demás. Son mensajes en determinadas frases y líneas que un rosacruz puede descifrar. Como conclusión, los rosacruces son un misterio, y la parte más interesante, bajo mi juicio, no es el final, sino el principio, el origen. ¿De dónde surgió? ¿Es real la leyenda de Christian Rosenkrauth? ¿Qué es ese libro del mundo? Hace referencia a tablillas que también decían que eran la biblioteca del conocimiento, como las tablillas de oro de la cueva de los tallos, o tenemos historias de tablillas que guardan el conocimiento ancestral en todas las culturas del mundo. También podemos decir que algo no encaja en Egipto y en cuanto a la construcción de pirámides y esos saberes. ¿Podría haber venido de una civilización anterior a Egipto? ¿La Atlántida tal vez? No lo sabemos,
Pero al margen de los Rosacruces, la historia encaja en otros aspectos, es interesante. En fin, aquí acaba hoy este programa. Espero que haya sido de vuestro agrado y antes de acabar, vamos nuevamente a la sección de libros recomendados. Esta vez en la sección Libros recomendados os traigo el siguiente libro. Su nombre es Viaje tras el misterio, escrito por Mark Riera Ford. Mark Riera, fue un amigo mío de hace un tiempo ya largo que dejó las investigaciones y empezó a hacer otras cosas. Pero recientemente ha vuelto, me ha enseñado un libro que ha escrito y me ha parecido muy interesante. Un libro que nos muestra su propio viaje tras la búsqueda del misterio y nos muestra su experiencia, porque son misterios que no podéis encontrar por ahí, es su propia experiencia. Me ha parecido interesante porque también se relaciona con varios casos de crímenes y demás que, puede ayudarnos un poco a comprender la visión, el punto de vista de gente que está ahí, que está día tras día también persiguiendo el misterio a su manera. Y lo recomiendo, podéis adquirirlo en Amazon. En fin, ahora sí, ahora llegamos al final de este programa y como siempre, espero que haya sido de vuestro agrado, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.